Es una bendición, un honor estar en este lugar, porque cuando Dios hace algo es porque Él lo permite para la enseñanza de su pueblo. Todo lo que pasa es porque Dios lo permite. La palabra dice que no hay una hoja que caiga a la tierra sin que Él lo permita. O sea, Él ya había preparado este lugar para que yo hoy traiga una palabra para ustedes. Y créanme que no fue fácil el tiempo, no fue fácil el momento, pero ya Dios me tenía preparado en el corazón algo. Y yo siempre decía, esta semana que habían pasado algunas circunstancias en mi vida, Señor, cuán difícil debe ser levantarnos, mantenernos, pero más difícil fue para ti entregar a tu Hijo. No hay nada que se compare con lo que Él hizo, por amor, por fidelidad, por favor y gracia que nos tiene el Señor a nosotros. Amén. Entonces, quiero, sin más preámbulo, darle la... Sí. Y este es el título. La lealtad deja un legado eterno. ¿Cuántos creen que la lealtad deja un legado eterno? ¿Cuántos creen que cuando somos leales algo se abre en los cielos y se mantienen siempre alineados a lo que Dios va a hacer en nuestras vidas? Créanme que cuando nosotros somos leales, la palabra dice que cuando somos fieles en lo poco, Él en lo mucho nos pone. Y hoy quiero compartir esta palabra porque de verdad el Señor me ha ministrado mucho acerca de la lealtad. Y no solamente hacia nuestra esposa, lealtad hacia nuestros hijos, sino hacia Él. Porque todo radica en que cuando somos fiel al Señor, que cuando lo somos leales a Dios, allí es a donde comienza una verdadera vida espiritual, una verdadera vida en santidad hacia todo lo que pertenece. O sea, es como un árbol. La raíz está en la fidelidad al Señor. Amén. En la lealtad hacia Dios. Dice, y bueno, le voy a compartir algo acá. La lealtad a Dios se define como devoción inquebrantable, obediencia y confianza, incluso frente a cualquier adversidad. Déjeme decirle que cuando uno le es fiel al Señor, tiene que entender que tiene que ser por todos los ámbitos en donde uno sea procesado, en cualquier momento. Se le es fiel al Señor en el proceso, se le es fiel al Señor en la abundancia, se le es fiel al Señor en todo momento, porque ahí es donde empieza el Señor a bendecirnos. Y quiero que vayamos rápidamente a Génesis 41 y leamos esta historia que no es completamente, o sea, para resumírsela le voy a leer esta parte, Génesis 41 del 38 al 40, y dice así: y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Siguiente. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Siguiente. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. O sea, escuchen esto, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Déjeme decirle que este fue el sueño que tuvo este hombre. ¿Cuántos conocen el sueño que tuvo José? ¿Cuántos saben lo que pasó José? José tuvo un sueño. José primero soñó que todo el cielo, el universo se arrodillaba delante de él, o sea, le adoraban, le servían. Y este sueño solamente se lo estoy palpando en el final que llevó a cabo, pero déjeme decirle que no fue esto lo que realmente pasó José para poder llegar a vivir esto que hoy en día vemos. Qué bonito es, como el faraón le dice, tu palabra será la más importante en mi gobierno, lo que tú digas es lo que se va a hacer. Pero antes de pasar eso, dice la palabra que José fue vendido por sus hermanos a causa de la envidia. Luego que fue vendido a sus hermanos, él también fue llevado a la cárcel. Luego que fue llevado a la cárcel, pasó muchos procesos. También fue enjuiciado por el propio general que un día lo compró cuando fue vendido en el cisterna. Pero déjeme decirle algo,
que este hombre, a pesar de todas las circunstancias que pasó, siempre se mantuvo alineado y creyendo en que Dios lo iba a respaldar. Siempre estuvo alineado a lo que el Señor le había dicho. Se mantuvo leal en todo momento. Aun cuando una mujer quiso meterse por los ojos, él no cayó. Él se mantuvo firme porque le era leal a Dios. ¿Y cuál fue su final? El que acabamos de ver. Y dice así el 41, ponme el 41 para que veamos lo que dice aquí en la palabra. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Siguiente. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, ni siquiera fino, finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. La lealtad te posiciona. La lealtad te lleva a los lugares grandes. Así que si tú estás pasando hoy en día por un proceso, pero te mantienes leal al Señor, déjame decirte que Dios te va a levantar y te va a poner en público. Y como lo dijo este hombre, te va a poner un anillo. El anillo representa algo grande, algo poderoso, compromiso, pero también representa grandeza. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona se gradúa, lo primero que se le entrega es un anillo, porque tiene un título, porque es algo para la sociedad, para la humanidad. Ahora imagínense que Dios te esté entregando un anillo por tu lealtad, porque seas leal y te diga: mira, yo te voy a colocar el anillo. Porque un día se levantó una mujer y te quiso acosar y tú corriste. Porque un día se quiso levantar a tus hermanos y aún así no los mataste, sino que estando en el gobierno aún le pudiste dar, teniendo rabia, teniendo ira, porque luego sus hermanos, después que gobierna, van a la casa a pedir, porque llegó el tiempo, que eso es mucho más adelante, donde pasó una crisis en Egipto y todo el gobierno, pero gracias al gobierno que ejerció José, había abundancia en la casa de José. Déjame decirte que cuando tú le eres leal al Señor, Él te posiciona, Él te respalda. Donde tú vayas, Él va a estar contigo, porque la lealtad siempre nos mantiene las puertas abiertas. Amén. Yo sé que muchas veces hay personas que se preguntan: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí si yo estoy firme ahí sirviéndote? Créame que yo he pasado un largo proceso en mi vida, pero hoy en día puedo decir que Él es grande y maravilloso. He visto el sustento del Señor en mi casa, en mi familia, en mi hogar. He visto cómo Él ha tomado a mi casa y la ha levantado luego que estamos a punto de alejarnos, de separarnos, porque Él ha sido maravilloso. Y gracias a esa lealtad que le he tenido a mi Padre, Él ha abierto las puertas y las seguirá abriendo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos leal al Señor. Hoy en día lo más que abunda en las familias, en los matrimonios, son los divorcios por deslealtad, porque no se quieren. Esto es uno de los principios que quiere quebrantar el enemigo, la lealtad. Porque él, a través de esa destrucción, él sabe que va a destruir familias enteras. Por eso es que el Señor nos llama a que nosotros seamos leales. El primer desleal, ¿quién fue? Satanás. Por eso es que Él quiere que este principio se destruya en tu vida, en tu casa. No permita que en tu casa llegue la deslealtad. ¿Y sabes cómo tú puedes ver fidelidad en tu casa? Cuando tú te alineas al propósito de Dios. Cuando tú te alineas al propósito del cielo. Cuando tú le eres leal a Dios, automáticamente todo lo que está a tu alrededor va a estar alineado a lo que Dios va a hacer. Yo no temo. Hoy en día he confiado, hoy en día he caminado bajo su palabra, porque como le soy fiel a mi Padre, yo sé que Él me va a posicionar en grandeza. Y a donde llego, allí se siente que llegó Luis Felipe. No solo porque soy grande y se siente mis pasos, sino porque también donde llego, todo el mundo tiene que ver. ¿Y saben por qué? Porque yo sé que mi Padre me respalda. Sé que mi Padre está conmigo. Amén. Bueno, quiero llevarlos rápidamente también
a Ruth 1:16. Este es otro ejemplo poderoso, maravilloso de lo que Dios hace a través de la lealtad. Dice así: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El siguiente: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Esta fue una mujer impresionante que supo aguantar a esta mujer. Supo serle fiel, supo serle leal. ¿Y cuál fue su final? Un príncipe de parte del cielo, aun cuando ella no quería. Aun cuando ella no estaba pensando en un hombre, Dios le otorgó un príncipe. ¿Por qué? Porque le fue leal. Estuvo allí. Sabía que a través de la lealtad había una llave. Créame que la lealtad es una llave. Cuando usted es leal, usted verá la mano del Señor. Cuando usted se mantiene firme en las cosas del reino, cuando usted se mantiene firme a donde Dios lo ha puesto, allí se van a ver las grandes victorias. Yo he visto la mano del Señor y hoy en día digo: Señor, no me aparto de ti. No me aparto de ti. A donde vaya y voy a estar, a donde tú estés, porque tú eres la bendición y yo estoy detrás de la bendición. Tú eres mi Padre y yo estoy detrás de mi Padre, porque a través de ti yo he visto milagros, a través de ti yo he visto que tú haces cosas grandes, por lo tanto te seré fiel hasta que muera. Hoy en día tengo 16 años, 17 años, todavía sigo con 16, ya han pasado otro año, no quiero seguir cumpliendo años. Tengo 17 años sirviéndole al Señor y me mantengo firme porque lo amo. Porque he entendido que Él es grande, que Él me bendice y Él hace cosas nuevas cada día. Ahora quiero compartirle algo que escribí acá. Dios no solo bendijo a Ruth, sino que la bendijo con un gran marido. Ya eso lo dije. La lealtad es algo que se mantiene, se sostiene cuando nos alineamos a lo que Dios nos demanda. Y ahí eso está alineado ¿con qué? Está amarrado ¿con qué? Con la obediencia. A veces duele, a veces es difícil, a veces por la naturaleza carnal y por el pecado que nació con nosotros queremos ser rebeldes. Es algo que nace con nosotros, pero en Cristo todo es quebrantado. Y ¿saben qué es tan tremendo? Que la obediencia puso a un hombre en alto en la Biblia y fue Abraham. Al intentar llevar a su hijo, al llevar a su hijo a ser sacrificado, pero el Señor lo detuvo porque sabía que en Abraham había fidelidad. Y es tremendo, pero cuando nosotros le somos fieles al Señor, Él proveerá del cordero. Esa palabra es impresionante porque dice en Génesis, que no te lo pasé Fernanda, y dice así en Génesis 41, Génesis 41 no, ya se los busco ya, que esta palabra me vino ahorita y yo sé que es el Señor. Lo que sí les digo es que Abraham estaba con los criados y los mantuvo ahí y le decía, no recuerdo muy bien dónde está, pero le decía a los criados: espérenme aquí, que yo y mi hijo subiremos y haremos un sacrificio. Y enseguida, ¿saben lo que le pregunta a Isaac? Le dice, y el cordero, y lo más importante es que Abraham dice: Dios proveerá del cordero. No sabía Isaac que era el que iba a ser puesto en el holocausto, puesto ahí, derramado la sangre, él que iba a ser ofrecido como ofrenda. Pero el Señor entendió que Abraham era fiel y automáticamente le proveyó el cordero. Cuando le somos fieles al Señor, Él nos sostiene, nos provee y nunca falta en casa nada. Porque eso es lo que hace el Señor. En todo momento. Créame que Dios nunca nos va a fallar. Él siempre va a estar allí.
En todo momento no te va a faltar nada, va a estar tu sustento allí siempre cuando le somos fieles al Señor. Amén. Así que sigamos, voy a compartir rápidamente. Oye, estoy un poquito nervioso, Padre, ayúdame. Y quiero compartirles algo muy bonito y es una de mis historias favoritas y siempre la recalco, y es la historia de David. Y dice: si la lealtad de David hacia Dios creó un tiempo de gracia donde no solo los sacerdotes entraban a la presencia de Dios, sino todo aquel que estuviera cerca del arca del pacto. Cuando nosotros le somos leales a Dios, nuestra casa y todo el que está a nuestro alrededor va a sentir la presencia de Dios a causa de lo cercano que vamos a estar a Dios. Cuando nosotros somos leales al Señor, su presencia nunca deja de habitar en nuestras vidas. Él siempre permanece allí, porque Él busca personas que sean íntimas, leales. Cuando una persona es leal, se le concede todo, se le confiesa todo, pues Dios, por eso se nos confiesa todo cuando somos leales. Y tú caminas y dices: ¿qué tiene él? Él tiene la presencia de Dios. A donde tú vas, todos van a decir: él tiene algo diferente, y es la presencia de Dios. Porque aquellos que están alineados al propósito de Dios, que son leales a Él, permanecen con el arca del pacto. ¿Qué pasó con Obededón? Con Obededón hubo algo tan importante y que fue totalmente fuera de lo común, no pertenecía al lugar de los levitas. O sea, no había un respaldo a través de la natural, de las leyes, donde Obededón podía permanecer el arca del pacto en su casa, pero estaba dispuesto, quería conocer la presencia de Dios y le fue leal el tiempo que tuvo a la presencia de Dios. Y en su casa, ¿qué sucedieron? Milagros. Mientras la presencia de Dios se mantuvo con los sacerdotes, ahí no pasó nada, pero en su casa hubo transformación. Cuando le somos leales al Señor, veremos la mano de Dios, veremos los milagros, veremos la transformación. Hermanos, es necesario que en estos tiempos nos mantengamos leales al Señor. Y cuando hablo de lealtad, es apartar el pecado. Es no aceptar lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas a través del pecado. Es decirle no a las cosas que a Dios no le agradan. La lealtad es cuando nosotros decimos: Señor, me enfoco en ti y no acepto nada que no provenga de ti. ¿Por qué José huyó cuando se le acercó a aquella mujer? Él huyó porque él sabía que su cuerpo era carnal. Él sabía que la mujer lo podía atraer físicamente. Él sabía que la mujer podía acostarse con él, pero también sabía que él era fiel a Dios. Y fue más importante su fidelidad a Dios que el cuerpo de esa mujer, que lo podía satisfacer por 20, 30 minutos, 40, no sé qué momento. De paso era un niño, no creo que fuera a durar mucho. Pero ¿qué pasa? Que es necesario que nosotros nos apartemos y le entreguemos al Señor nuestra vida, le seamos leales. Le seamos leales. Hoy en día estamos en una generación donde todo es lícito, y la Biblia lo dice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. En todo hay libertad, en todo. Y déjeme decirle que si nosotros queremos ver la manifestación de Dios en la tierra, nosotros tenemos que permanecer aislados del pecado, de lo malo. El pecado es deslealtad. El pecado no es honra. Y es lo más importante, que nosotros nos cegamos y no nos damos cuenta. Pero el apartarnos del pecado es serle leal al Señor. El apartarnos de las cosas malas es serle leal a Dios. Pero el seguir con las manifestaciones de la carne, el aceptar la carne, el aceptar lo malo, es serle desleal al Señor. Y el Espíritu Santo no habita en un cuerpo desleal. El Espíritu Santo mora en un lugar donde hay verdad. Y donde hay verdad hay lealtad, hay confianza, hay honra. Y es lo que nosotros debemos de entender. Yo tal vez no le estoy dando una palabra aquí para que la gente diga: amén, yo arrebato esa palabra. Pero créanme que lo más importante es cuando tú te determinas cambiar
y hacer las cosas diferentes. Y ahora con esto ya casi culmino la prédica de 4 horas, voy por 2 horas y media. Yo quiero que vayamos a Primera de Crónicas 17, 7 al 14. Y yo quiero que escuchen estos halagos tan hermosos que le hizo el Señor a esta persona. Y dice así: por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomaré de redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran hombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mí, pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de inquietud lo consumirán más como antes. Siguiente. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Usted escuchó esta palabra bien, ¿verdad? Ponme el último versículo. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Déjeme decirle que la lealtad al Señor marca a todas las generaciones que de nosotros van a salir. Cuando nosotros le somos fieles al Señor, cuando nosotros le somos leales al Señor, aún nuestras generaciones van a ser edificadas, van a ser transformadas. Yo no me preocupo por Luciana, por Amanda, por Evangelí, porque sé que ellas serán levantadas como mujeres del Señor. Aunque no lo vea, aunque se vea ahorita como 3 niñas que danzan, que cantan, que adoran, yo sé que ellas van a ser profetas, que ellas se van a levantar como predicadoras, porque su palabra me lo dice. Como le soy fiel en lo poco, él en lo mucho me va a poner. Por eso es que tenemos que serle leales al Señor. ¿Por qué David recibió esta palabra si David falló? David falló y reconoció. Fue lo primero que hizo. Y David amaba tanto la presencia de Dios que no le importaba nada. No le importó su esposa, que cuando danzaba delante de la presencia del Señor, Mical lo veía como loco. Y él aún así seguía danzando porque él sabía que mayor era el que estaba arriba que cualquier persona. Dice la palabra que él estaba danzando, que estaba con las vestiduras. David en ese momento fluyó en el espíritu. Y todos lo veían como loco, pero él seguía, él amaba su presencia. Aun cuando había fallado, muere su hijo. Y él se levantó, dice la palabra, ya había llorado, comió. ¿Y qué fue lo otro que hizo? Oró, buscó al Señor. Sabiendo que su hijo había nacido en pecado, que sabía lo que iba a pasar, él todo lo sabía, pero aún así no dejó de adorar al Señor. Estaba siendo perseguido por su propio hijo. Dentro de la cueva de Adulán se metió. ¿Y qué hacía? Adoraba al Señor. No le importó el proceso, no le importó la adversidad, no le importó por donde estaba pasando, solamente le fue leal al Señor. Y hoy en día su generación es marcada, y todavía hasta hoy la generación de David ha sido marcada porque de él nació el linaje que dio a luz en esta tierra como carne a Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Vea si la lealtad al Señor no trae una gran bendición. Por eso es que
Como dice el título, cuando nosotros le somos fieles al Señor, cuando nosotros le somos leales a Dios, eso marca eternamente. Así que llévate esto a tu casa. Llévate esto a tu casa, llévate esto a donde tú vas. Si yo le soy fiel al Señor, si yo le soy leal al Señor, esto va a marcar eternamente mi vida. Y cuando hablo de eternamente, no hablo de solamente mis hijos, también hablo de mis nietos, de mis bisnietos y de todas las generaciones que van a seguir creciendo en nuestra casa, en nuestro hogar. Por eso es que tenemos que levantarnos y decir: Señor, yo me voy a mantener fiel, yo me voy a mantener firme. Si caí, me levanto, pero voy a hacerlo porque te amo. Brando, si me puedes ayudar, hermano. Y yo quiero que hoy usted se ponga sobre sus pies y vamos a darle hoy una adoración al Señor y vamos